Bendiciones, este, desde el Guachimán cristiano, de temas interesantes. Que el Señor les bendiga una vez más. Nos encontramos acá en este edificio, el cual cuido de momento. Hoy, hay una pregunta que me hace una hermana, Lucía Méndez, que esta sería de Nicaragua. Lucía Méndez de Nicaragua me dice, eh, ¿puede un pecador realizar milagros? ¿Puede un pecador realizar milagros? O sea, alguien que, según lo que me dice Lucía, alguien que no ha nacido de nuevo, puede realizar milagros. Sí y no. ¿Pero qué está diciendo, hermano? ¿Cómo que sí? Sí y no. En realidad, el pecador, por supuesto que no puede realizar ningún milagro eh, 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 en sí mismo. Tampoco alguien que ande en justicia, que sea un nacido de nuevo, puede realizar un milagro en sí mismo. Siempre es Dios, eh, el Espíritu Santo, en Él, en Él. En el caso de un no nacido de nuevo, una persona practicante del pecado, podría hacer milagros, pero no es Él, sino sigue siendo el Espíritu Santo. Y esto ocurriría siendo que Dios honra su palabra, que Dios respalda su palabra, aunque no respalde al que esté dando su palabra. Y eso lo hemos visto muchas veces. Predicadores que predican buenos mensajes, pero su vida no es acorde con lo que están predicando. No es una vida de un cristiano real. Hay muchos pastores, entre comillas, si se quiere decir de esa manera, que realmente no son pastores. Personas que predican muy bonito y que predican la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene un efecto transformador en las personas que la escuchan, que la aceptan, que la reciben y Dios actúa en esas personas porque Dios respalda su palabra. No así al predicador que de repente es un hipócrita, es un farsante, no es nacido de nuevo, no es creyente, su vida es un desastre, su testimonio es pésimo, es un falso, un falso. Pero la palabra que da, si es ajustada a la palabra de Dios, por supuesto que tiene eh, un impacto positivo, un impacto divino, porque Dios respalda su palabra. No así a la persona que la diga y que esté apartada. Si esa persona está bien con el Señor, pues enhorabuena, con toda razón más, ¿verdad? Y a esa persona también la respalda Dios, no solo el mensaje. Ahora, ¿cómo yo puedo aseverar esto? Vamos a leer varios pasajes. En cuanto a eso, búsquenme ahí la hermana de Nicaragua. Vamos a buscar un pasaje. Lo buscamos acá. En Mateo, vamos a buscar en Mateo, capítulo 7, verso 21. Del verso 21 vamos a leer hasta el 23. Y vamos a ver esto que acabo yo de decir. ¿Qué dice? Escuche bien lo que dice. Mateo 7, del 21 al 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, escuchen bien, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces noten ustedes, profetizaban en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, pero no eran ellos, lo hacían en el nombre de Jesús. Y hacían muchos milagros, no pocos, muchos, pero los hacían en el nombre de Jesús. Y Dios, Jesucristo, respaldaba, porque se hacían en el nombre de Jesús. Si los hubiesen hecho en el nombre de ellos, que eran unos farsantes, que eran unas personas que realmente estaban lejos de Dios, tenganlo por seguro que nada pasa. Pero note que el pasaje decía, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y cuando se hace en tu nombre, hay respaldo de ese en el que se hace, ya sea la profecía, ya sea echar fuera demonios, ya sea los milagros. Porque al fin y al cabo, el que los hace es ese, Jesús, en su nombre. Entonces, eh, noten ustedes que al Dios respaldar su palabra, sí suceden milagros, sí se dan profecías, eh, sí se puede echar demonios, pero al fin y al cabo no es la persona, sino Dios que está respaldando su palabra. Hay algo todavía muy interesante y otro pasaje que lo vamos a leer a continuación, vamos a buscarlo. También mismo ahí mismo en Mateo. Vean qué interesante esto que estamos hablando y para que continuemos de, de sazonar esto que estoy diciendo, que no es mío, sino que está acá en la palabra. Vean lo que interesante, que es otro pasaje más adelante, en mismo Mateo, Mateo capítulo 10, verso 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, oiga usted, les dio autoridad, la autoridad es ahí lo que está respaldado, ¿no? Entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, milagros, echar fuera espíritus inmundos, pero les dio la autoridad. Era él el que lo hacía a través de ellos, no eran ellos. Y vea lo que, vamos a seguir, vea lo que sigue diciendo el pasaje. Y toda dolencia. 2, versículo 2, capítulo 10 de Mateo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y escuchen uno de estos 12, a los cuales el Señor Jesús les dio autoridad y echaban fuera demonios y sanaban toda dolencia,
o sea, sanaban toda enfermedad, pero con la autoridad de Jesús. Él respalda su autoridad. Aun cuando el de estos dos es el nombre que voy a decir, escuche. El último de estos apóstoles que se menciona aquí, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Cómo? Entre esos 12 discípulos que dice la escritura y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar todas enfermedades y toda dolencia. ¿Estaba Judas Iscariote? Sí. Y no dice que era el único que no le dio autoridad. Y no dice que era el único que la autoridad no le funcionó. Todos estos hacían esas cosas, pero no eran ellos. Era la autoridad que Jesús había descargado sobre ellos. A fin y al cabo era Él haciendo las cosas, no ellos. ¿Y quién era Judas Iscariote? El que le entregaría. Y el que en otros pasajes le llama el hijo del diablo. Un hijo del diablo. Así se menciona en otros pasajes. Entonces, a la pregunta de la hermana, que si puede un pecador hacer milagros, el pecador no puede, pero tampoco el justo. Solo Dios o el Espíritu Santo o la autoridad descargada en esa persona, porque Dios respalda su palabra, su autoridad. Entonces tenemos personas que si predican la palabra de Dios, aunque ellos sean unos falsos, Dios respalda la palabra. No así, en algunos casos, a la persona. Digo en algunos casos porque habrá predicadores muy llenos de Dios, muy sometidos a Dios, que son convertidos, que son nacidos de nuevo, que han aceptado el sacrificio de Cristo, que han nacido de nuevo, repitiendo, les repito, pero habrá otros que son farsantes. Pero en dado caso, al predicar la palabra correctamente, Dios respalda la palabra. No a ellos, pero sí a la palabra. Si hasta Judas Iscariote hizo estas cosas, milagros, y echó fuera demonios, y tuvo esa autoridad de parte de Dios, entonces sí puede suceder. Claro está que la intención no es esa. La intención es que busquemos personas eh, que el día de mañana Dios no les vaya a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Busquemos líderes, si es de buscar a un pastor que nos enseñe, busquemos esos líderes que tanto lo que digan como lo que ellos son, su testimonio, sea congruente. Tanto uno como lo otro vayan de la mano. No es que haya perfectos o que vamos a encontrar pastores o líderes cristianos perfectos, pues no los hay, perfectos solo Jesucristo. Pero sí eh, que sean personas que día a día busquen más y más santidad, más y más santidad, para que también su testimonio eh, ante la comunidad, ante la iglesia, eh, sea un testimonio congruente, un testimonio del cual no debe de hablar mal de Cristo, de la iglesia, sino todo lo contrario, que se diga que es un buen hombre, un hombre de Dios, un hombre que enseña lo que practica. Si usted sabe que va a una iglesia y puede de repente recibir pues buena palabra tal vez, pero si el que la predica es mal testimonio, es una piedra de trompiezo para muchos, si se conoce entre la comunidad como un ladrón, como alguien o alguien que está en ese puesto, en ese lugar, buscando cómo enriquecerse, cómo aprovecharse de las personas, salga de ahí,
quédese allí, salga de allí, no vaya, no lo siga, no comparta con ese tipo de personas. A la larga ya vimos que Dios respalda su palabra, pero si usted sabe que alguien da mal testimonio, está en usted el apartarse de esa persona. Y el día de mañana, aunque esa persona llegue delante de Dios, ay, pero no profetizamos, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Dios le va a decir, nunca os conocí. O sea, esa persona nunca se convirtió realmente, apartado de hacedores de maldad. Entonces, hay que ser congruentes, pero pudiera ser que sí, sí, una de estas personas, como lo hemos visto, sí, sí, al usar la palabra de Dios, sí sucedan milagros, porque Dios respaldando su palabra, como lo digo, sí sucedan eventos eh, positivos, pero no de parte de Él, sino de Dios, que respalda su palabra. Entonces, hermanas, sí, sí, sí puede suceder. Pero ojo, tengan mucho cuidado, ¿verdad? De a quién sigue, y no porque sucedan estas cosas, que son el sello de que esa persona está realmente bien con el Señor. Eso es un error. Antes de terminar, les quiero decir, eso es un error. Creer porque cuando esa persona predica la palabra y la predica bien, suceden milagros y que entonces eso es como un sello de que la persona está bien. Ya vimos que no, ya vimos que no. Así. Tienen que ustedes tener mucho ojo y ver a quién escuchan su testimonio. Por sus frutos los conoceréis. Sí, bien hermanos, terminamos entonces una pregunta más del Guachimán Cristiano. Que el Señor los bendiga y cualquier pregunta me las hacen llegar y con mucho gusto la compartimos para crecer todos juntos. Buenas noches y hasta luego.